Regresa hoy a tu Padre. En casa hay libertad, un dulce hogar para todos. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy. Otra vez, y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Salvador, pródigo, por mí dejó a su padre, a un mundo infiel, él fue fiel, herido fue por nosotros, de la tierra se levantó, a casa nos regresó. Aquí estoy otra vez, y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. De la tierra me levanté, a casa regresaré. Aquí estoy otra vez. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy otra vez, y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré. El Ministerio Internacional Nuevo Nacimiento presenta su programa estelar, Noche de Oración. Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán. Si me buscan de todo corazón. Jeremías 29, 12 y 13. Dirigido y producido por el hermano Julio Guevara, pastor asociado. Si tienes una petición de oración, escríbenos ahora mismo. Queremos orar por ti. Gloria a Dios. Amados hermanos, en esta noche damos gracias a Dios porque el Señor nos permite nuevamente estar. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, hermano. Somos el Ministerio Internacional Nuevo Nacimiento. Bendiciones, les saluda, ¿verdad? Sí. Mi hermana Salvadora, pastora de la Iglesia Ministerio Internacional Nuevo Nacimiento, y su servidor, Luis Narváez, un obrero de la Iglesia Ministerio Internacional Nuevo Nacimiento. El día de hoy, ¿verdad? Vamos a tocar un tema muy importante,
Dios siempre, desde la fundación del mundo, Dios pensó en la familia, ¿verdad? Y la familia, y cuando hablamos familia, no solo es padre y madre. Familia se compone Amén. padre, madre, hijo o hijos. Eso es familia. Y es un tema, ¿verdad? Que a veces muy poco se toca o se toca de una manera diferente. Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista interno en la familia. Y recordemos que sí estamos diciendo que desde el inicio Dios, ¿verdad? Conformó la familia. Tiene que estar Dios dentro de la familia en este tema que vamos a tocar. ¿Y qué pasa cuando Dios no está dentro de la familia? Vamos a ver esa parte y dejo a mi hermana Salvadora con ustedes. Gloria a Dios. Hermanos, si tiene una petición de oración, vamos a pedirle que nos escriba. Vamos a estar orando al finalizar de esta programación en esta noche. Gracias por su sintonía, gracias por su fidelidad, gracias por conectarse con nosotros todos los viernes en este programa Noche de Oración. Pueden mirar esta retransmisión por nuestro canal de YouTube a las 10 de la noche, hora de los Estados Unidos, 8 de la noche, hora de Centroamérica. Gloria a Dios. Como decía mi hermano, vamos a tocar en esta noche un tema muy importante y es sobre las familias, las promesas que tenemos como hijos y las promesas que tiene Dios como Padre para nosotros llegar a ser padres. Gloria a Dios. Y vamos a ir al libro de Efesios. El tema es que es honrar a padre y madre. A Efesios 6, capítulo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y podemos empezar diciendo, hermanos, ¿qué es honrar? Honrar, yo creo que hace quizás unos 3, 4 domingos atrás yo traje una prédica de esto, de la honra que nosotros debemos de dar a nuestro Padre. Y eso es exaltar el nombre o honrar algo que nosotros vamos a respetar, algo respetable, alguien que es respetable para nosotros, alguien que merece que nosotros verdaderamente le miremos, le cuidemos, le adornemos con todo lo que usted quiera, como hijos. El honrar es traer como un cuidado excelente hacia una persona. En este caso se trata de honrar a padre y madre. Traer una excelencia de cuidado hacia nuestros padres. ¿Y por qué es necesario esto a nosotros como hijos? Dice la palabra de Dios: hijos, obedecer en el Señor. Todo esto se trata de obediencia cristiana, obediencia en Dios. Porque esto es lo que la palabra nos enseña: traer honra a nuestro padre y a nuestra madre, en el tiempo bueno de ellos y en el tiempo malo de ellos, porque todos vamos pasando un tiempo bueno y un tiempo malo. Dice: obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, no vamos a venir a honrar a alguien, un papá, que quiera hacer que yo haga algo malo. No puedo honrarlo, no puedo obedecerle, mejor dicho. No puedo obedecerle, ¿por qué? Porque no voy a obedecer a hacer algo malo. Por eso la palabra de Dios dice: hijo, obedeced en el Señor. Número 1, porque este es un mandamiento que el Señor nos da. Obedecer a nuestros padres, porque es justo. ¿Qué es lo justo que Dios manda en nosotros como hijos para que honremos a nuestros padres? Que honremos el tiempo que ellos han cuidado de nosotros. En el momento quizás de su juventud, en el momento que estaban pasando alguna dificultad, ellos siempre cuidaron de nosotros. Entonces, lo justo es que nosotros ahora cuidemos de ellos, ahora que ellos estén mayores.
o ahora que nosotros somos adultos. La palabra del Señor no nos enseña que solamente obedezcamos cuando somos niños, sino que trae la palabra obedecer en general, aun cuando seamos adultos. Un consejo de padre, un consejo de madre nunca va a llegar tarde. Un consejo de un padre nunca va a llegar en el momento malo o más malo y lo vayamos a tomar nosotros como algo que popularmente nosotros decimos, no se meta en esto. El obedecer a nuestros padres significa que nosotros tenemos que obedecer en todo, en el Señor. Primeramente en el Señor, obedecerle en el Señor, honrarle en el Señor, porque esto es lo que la palabra de Dios nos manda a hacer, obediencia. ¿Y por qué decimos que es un mandamiento con promesa? Porque la palabra de Dios dice que obedeciendo a nuestros padres y a nuestra madre, honrándolos, dice que es un primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios nos da en su palabra? Que cuando lleguemos a ser, o para que lleguemos a tener larga vida, para que lleguemos a tener bendiciones, tenemos que primeramente honrar a nuestros padres, a Dios sobre todas las cosas, a Dios en primer lugar, pero a nuestros padres y a nuestra madre es un mandamiento que también el Señor nos manda a hacerlo con una promesa grande. Amén. Este tema, por eso, como le decía al inicio, ¿verdad? Que es un tema de familia y es un tema que me hubiese gustado, ¿verdad? Que la familia estuviera presente, tanto los hijos como los padres, ¿verdad? Escuchando este tema. Porque como decía nuestra hermana Salvadora, ¿verdad? Esto es de obediencia. Vean bien que en el versículo 1 dice, hijo, obedeced. Partiendo de ahí, ¿verdad? Si quitamos la palabra obedecer o le invertimos a no obedecer, es algo que distorsiona o fractura la familia. La familia radica, ¿verdad?, en el Señor. Y cuando el Señor no está presente en la familia, puede pasar cualquier cosa, puede hacerse cualquier cosa, decirse cualquier cosa. Pero cuando existe la palabra obediencia en el Señor, eso le sujeta a uno la actitud, el comportamiento, los pensamientos, la manera de hablar, todo en la familia, tanto como padre, madre y como hijo. Mi hermana definía la palabra honra y lo había hecho en ocasiones anteriores. Porque dice el versículo 2 que es el primer mandamiento con promesa. Oiga bien, en el tema de familia, este es un mandamiento y es el primero que tiene promesa. ¿Qué promesa tiene? Vamos a verla ahorita. El versículo 3 encierra la promesa para los hijos. Oiga bien, la promesa es, si a un hijo, si un padre o una madre quiere que a su hijo le vaya bien en la vida, tiene que aprender a ser padre y aprender a ser madre. Y para aprender a ser padre y aprender a ser madre, tiene que conocer de Dios. Porque los mejores consejos de padre y a madre están en la Biblia. Amén. Muchas leyes existentes en las diferentes naciones, en los diferentes países, radican también en la Biblia. Dice el versículo 3, la primera, para que te vaya bien. ¿Quién es ese padre, quién es esa madre que no desea que a su hijo le vaya bien en la vida? ¿O qué hijo es ese que no desea que en su vida le vaya bien? Un ejemplo, en la parte económica, en la parte, si es varón, que tenga una buena esposa, y si es mujer, que se encuentre un buen esposo, que tenga un buen trabajo, que sea una persona respetada, que sea una persona de la que al otro lado de la calle diga, ese es fulano, es una buena persona, es un buen hijo, es un ejemplo a seguir. 1, 2,
que sea de larga vida sobre la tierra. Imagínense, con un buen trabajo y que, qué sé yo, 80, 90 años. Con una buena esposa o con un buen esposo durante mucho tiempo, una buena familia. Pero esto no se da si no hay honra. Cuando hay deshonra en la familia, cuando un hijo deshonra a la familia, o al papá o a la mamá, esto se le va a invertir. Por eso dice la Biblia que esto es un mandamiento con promesa. Y recordemos que la Biblia dice, ¿verdad? A lo blanco le llamamos blanco y a lo negro negro. Y cuando usted, dice Apocalipsis, por cuanto no eres ni esto, ni eres lo otro, entonces, ¿qué? Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que tanto para los padres como para los hijos hay una bendición grande en el tema de familia. Por lo menos al matrimonio, ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios hay que no pueden tener hijos por una u otra razón? En la Biblia hay ejemplos de mujeres que eran estériles, pero que Dios le dio la oportunidad, la bendición, oiga bien, de ser madre y de ser padre. ¿Por qué? Porque Dios constituyó la familia. Dice la palabra de Dios: herencia de Jehová son los hijos. Tesoro en las manos de un padre y una madre son los hijos. Entonces, ¿qué hace usted como padre o como madre con un tesoro en las manos? Miremoslo de la parte literal. Dios le da un tesoro en sus manos. ¿Qué va a hacer usted con ese tesoro? Invertirlo bien. Utilizarlo para algo bueno. No desperdiciarlo. Porque no cualquiera lo tiene. Por eso dije que en la Biblia hay pasajes donde hay mujeres que no tenían hijos. Y hay unas que no tuvieron. Y hay otras que Dios les dio la oportunidad de tener ese precioso hijo o esa preciosa hija. Pero para que no lo malgaste como padre, no lo malgaste como madre. El versículo 4, ¿verdad? Que tal vez no esté incluido ahí. Dice: vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. La familia se trata de eso también. Como dicen las leyes, ¿verdad? Deberes y obligaciones. A los padres manda que independientemente que sean los padres de los hijos, tienen que hacerlo conforme a la dirección que Dios los manda a hacerlo. Pero nosotros a veces ocupamos nuestra propia inteligencia o nuestro propio conocimiento o lo que venimos arrastrando de nuestros antepasados. A mí no me criaron así. A mí no me trataron así. Vas a aprender porque de esta manera fue que a mí me enseñaron. Y tal vez lo que nos marcó a nosotros es como nosotros venimos marcando a nuestros hijos. Y esa es una cadena que nosotros los padres debemos de romper. Tal vez nosotros no somos los mejores padres. Tal vez mi hermana Salvadora no es la mejor madre. Tal vez yo no soy el mejor padre. Tal vez le fallamos a nuestros hijos. Pero dice la Biblia que mientras el hombre y la mujer tiene vida, hay oportunidad. Y mientras el hijo acepte o esté anuente a un consejo de un padre o una madre, hay oportunidad de retribuir, ¿verdad? De alguna manera, enderezar el camino a corregir para que el futuro de los hijos no vaya por mal camino. Gloria a Dios. El segundo punto, hermanos. Tenemos hijos. Nosotros como hijos tenemos que cambiar. ¿Y por qué es que tenemos que cambiar? Mire lo que dice Efesios 4, 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente,
y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué tiene que ver esto, no? ¿Qué tendría que ver esto, honrar a padre y madre, con que tenemos que cambiar? Porque muchas veces nosotros como padres tenemos que tener ese cambio. La manera de llevar a nuestros hijos por el buen camino. Si nosotros fuimos criados, como decía mi hermano Luis anteriormente, fuimos criados de otra manera, quizás de unos padres que no conocieron del Señor, o quizás lo conocieron pero ya éramos adultos, cualquier cosa de esta. Pero nosotros hoy que somos padres y que podemos conllevar a nuestros hijos por el buen camino y el buen consejo, entonces por eso lo tenemos que hacer. Nosotros también tenemos que cambiar. Nosotros como padres tenemos que cambiar nuestra manera de quizás de educar, de enseñar, de criar a nuestros hijos. Pero como hijos tenemos que cambiar nosotros también. Porque muchas veces venimos creados de una manera grosera o de una manera violenta. Pero hoy en día la palabra del Señor nos enseña que demos el consejo con amor. Que el sabio dice que escucha el buen consejo. Entonces, si la palabra del Señor a nosotros nos aconseja que debemos de cambiar nuestra manera de ser, la podemos cambiar también. Dice, ¿por qué? Porque nosotros como hombres venimos viciados de una manera pasada que vivíamos, o de una manera que pasamos con nuestros padres en nuestros tiempos de crianza, nos criaron de una manera diferente. Hoy la palabra del Señor nos enseña que como padres cambiamos, pero como hijos también. Y principalmente, esta honra, hermano, no es solamente para honrar a nuestros padres y a nuestra madre. Principalmente honremos a Dios, porque esa es la cabeza de los hogares, de las familias, de nosotros como hijos. Él es la cabeza. Nuestros padres terrenales fueron puestos por Dios. Si hoy en día me dijeran si tuviera que cambiar a los padres que yo tuve, yo diría no. La cosa aquí es que nosotros como hijos no podemos buscar al mejor papá o a la mejor mamá para ser hijos de ellos, sino que los padres son puestos por Dios. Y la voluntad de Dios fue que yo naciera con estos padres que yo tuve. Esos son mis padres y a ellos yo los tenía que honrar. A ellos yo tengo que honrar su memoria, aún pase el tiempo que pase. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra del Señor me enseña. Si tuviéramos la opción de entonces, no, yo quiero nacer con un padre que sea perfecto, que sea esto, que sea lo otro. Entonces, esos padres no son puestos por Dios, porque no tenemos la opción de nosotros buscar a nuestros padres, escogerlos, sino que tenemos lo que ya Dios puso para que nos criaran, los padres terrenales. Dice que tenemos una pasada manera de vivir, a lo mejor grosera, a lo mejor, qué sé yo, de alguna manera que no es agradable a Dios. Por lo tanto, dice que tenemos que cambiar y tenemos que revestirnos. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos revista de la nueva persona, del nuevo hombre, de la nueva mujer, tenemos diferentes maneras de correcciones, tenemos diferentes maneras de llamar la atención a nuestros hijos, tenemos diferentes maneras de conducir a nuestros hijos por el camino que el Señor nos ha enseñado. Pero ¿qué tenemos que hacer siempre? Como se leía en el versículo 4 del capítulo 6 de Efesios. Y nosotros, padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos. Entonces, ya nosotros tenemos que cambiar, dejar de ser provocadores para retar con nuestros hijos, retarnos. A ver quién puede más, él o yo, o ella o yo. Ya muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que cambiar esa manera. Porque dice que la palabra del Señor nos manda a revestirnos del nuevo hombre. A ser revestido con el Espíritu Santo, a permitir que verdaderamente la palabra de Dios haga el efecto que tiene que hacer en nuestras vidas.
Dice que renovándonos en el espíritu, renovando nuestra mente, renovando nuestra manera de ser, renovando nuestros caracteres, renovando esa manera de disciplina que pudimos tener sin conocer al Señor o que recibimos sin que antes conociéramos a Dios. Poderla cambiar. ¿Por cuál? Como dice el libro de Proverbios, Proverbios nos manda a ser hijos obedientes. Y si nosotros encontramos en la palabra de Dios, Pablo, como llamaba muchas veces, ¿no? a sus hijitos míos, los trataba como verdaderamente hijos, los trataba como suyos. Entonces nosotros tenemos que tener esa renovación, cambiar nuestra manera de ser, nuestra mente, cambiar nuestras actitudes, porque muchas veces queremos llamar la atención de nuestros hijos, pero vamos ya con la cara de guardia que queremos ponerle ahí, para que me mire que estoy fuerte. Muchas veces eso lo tenemos que cambiar, para no marcar que una palabra que nosotros vayamos a decir, que vaya a lastimar a nuestros hijos, no vaya a marcar la vida de ellos para toda su vida. Antes de continuar con este tema, ¿verdad? Hijos, tenemos que cambiar. Vamos a dar los saludos, ¿verdad? Amén. A nuestra hermana Leticia Martínez, Dios le bendiga, hermana Leticia. A nuestra hermana Harlin Cruz, Dios te bendiga, Harlin. A los hermanos del canal 10 Pérez TV que nos reproducen, nos retransmiten, ¿verdad? Este programa. Mil bendiciones, hermanos. A nuestra hermana Garza Morena, Gómez, a nuestra hermana Meili Morales, a nuestra hermana Magali Larga Espada, que son fieles televidentes, ¿verdad? De este programa. A nuestra hermana Susana Linarte, que también es parte de ese equipo. A nuestro hermano Salomón Blanco, nuestro hermano Roger Castro, a nuestra hermana Fabiola López, a nuestra hermana María Rocha, Dios le bendiga. A nuestra hermana Karen Morales, bendiciones. Verónica García, Ezequiel Montiel, Dios te bendiga. Lidia Narváez, bendiciones mi hermana. Cruz Paniagua, Dios le bendiga a nuestro hermano. Margot Morán, Dios te bendiga. María Montiel, bendiciones. Verónica Lobos, mil bendiciones. A nuestra hermana Rosibel Aguilera, que es una de las fieles desde hace años de este programa. Amén. Continuando con ese tema, ¿verdad? De hijos, tenemos que cambiar. Recuerden que siempre que me vean sentado aquí, no solo voy a estar dirigiéndome a las personas que ya conocen de Dios, también a aquellas personas que no conocen de Dios. Y este problema del honrar al padre y a la madre, no crean que nosotros los cristianos somos la excepción. Porque nosotros como cristianos, ¿verdad? Somos los primeros o los llamados número uno a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y la Biblia nos manda a hacer un sinnúmero de correcciones en nuestra vida, que si nosotros no la hacemos, vamos a recibir lo que la Biblia nos narra como corrección, ¿verdad? Entonces, nosotros como padres también somos hijos de Dios. El que no es cristiano y no ha conocido a Dios, no tiene quien le gobierne. Se gobierna a sí solo. Y recuerde que alguien que se gobierna por sí solo hace lo que se le viene en gana. Como dicen por ahí, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, nosotros los hijos de Dios nos ajustamos a las recomendaciones o a los consejos que Dios nos dejó a través de las Escrituras. Por esta razón, ¿verdad? Estamos tocando este tema también, porque esto no solo es para los que conocen de Dios, también para los que no conocen de Dios. En Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, párele ahí. Hay un pasado que usted vivió. En cuanto a la pasada manera de vivir, tiempo pasado, no tiempo presente. Eso significa que hay un cambio. Despojado del viejo hombre o de la vieja mujer. Cuando nosotros venimos delante de Dios, venimos en el viejo hombre o en la vieja mujer. Y para ser hijos obedientes o hijos que honran a Dios, que honramos
a Dios, tenemos que despojarnos de muchas cosas. Entonces nosotros como padres, en lo natural, con nuestros hijos, tenemos que despojarnos de muchas cosas, ¿verdad? De nuestro pasado, para poder ser no el mejor ejemplo, pero sí personas que el día de mañana podamos decirle a nuestros hijos, mira, tal vez no soy ni fui el mejor padre, pero yo no quiero que esto te pase a ti también. Eso significa que le estoy demostrando, le estoy enseñando que mi pasada manera de vivir me marcó a mí, pero no lo va a marcar a ellos. Que el cambio que Dios hace en mí sirva para que en el futuro, ¿verdad?, ellos sean buenos padres, porque no crean que esto es, o créanlo, esto es reproductivo. Por eso decía mi hermana Salvadora, nosotros como hijos en algún momento fuimos marcados de una manera grosera. ¿Nosotros queremos marcar de una manera grosera a nuestros hijos? No, nosotros queremos que nuestros hijos sean los mejores hijos. Y para que ellos sean mejores hijos, nosotros tenemos que ser mejores padres. Tenemos que cambiar nosotros, despojarnos de eso. Dice, y oiga bien esto, porque muchas veces nosotros nos equivocamos, tanto cristianos y no cristianos. Dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu. Espíritu está en letra minúscula. Cuando se habla del Espíritu Santo, va a encontrar la E en grande. En este versículo dice, renovados en el espíritu. ¿Qué significa renovar? Es cambiar. Es transformar, es hacer un giro. No de 360 porque viene a quedar en lo mismo. De 180 grados. Y eso es en la mente, no es en el corazón. Oiga bien. Y renovado en el espíritu de vuestra mente. Porque lo que usted piensa viene a parar al corazón. Nosotros a veces, como padres, ¿verdad?, actuamos de esta manera, a la manera ligera. Venimos y expresamos algo, como decía mi hermana Salvadora, desde el gesto de nuestro rostro, de nuestra cara, expresamos un sinnúmero de palabras groseras con solo nuestro rostro. Amén. Entonces, y eso no significa que nuestros hijos nos van a respetar, no, nos van a tener miedo. Entonces, cuando nosotros venimos y renovamos nuestra mente a través de la palabra de Dios, nuestro corazón se va a renovar. Nuestro corazón va a dejarse de llenar de ira, va a dejar de llenarse de malas actitudes para nuestros hijos. El día de mañana nosotros, cuando tengamos nuestros hijos ya mayores, en lo personal yo tengo una hija que ya tiene su hija y hoy día yo veo el fruto en ella, cómo cría a su hija. Y cada uno de nuestros hijos, ¿verdad?, en su etapa de su vida, van a transmitir lo que nosotros como padres les enseñamos a ellos. Igual Dios mandó a su Hijo Jesucristo a la tierra para que nos enseñase a través de las escrituras, a través de todo lo que está escrito por Lucas, Marcos, Juan, incluso Pablo escribiendo a los Efesios, porque estos son temas, ¿verdad?, de familia que están dentro y fuera de la iglesia. Amén. Vamos a pedirle, hermanos, que si tienen un testimonio, nos haga llegar para poderlo poner en vivo en la transmisión. Si no, escríbanos, mándenos por audio, escríbanos algún testimonio que tenga de lo que ya Dios ha hecho en su vida. Recuerde que el propósito de este programa es orar por su necesidad. Así que escríbanos que al finalizar vamos a estar orando por su necesidad. El siguiente punto que tenemos es, ¿qué tipo de hijos somos? Pregúntese a ver, ¿qué tipo de hijo es usted? ¿Qué tipo de hija soy yo? En todos los aspectos, hija para Dios, hijo para su padre terrenal. Dice en el libro de Proverbios
capítulo 10 y el versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. A mí me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención esto. Porque dice Proverbio que el hijo sabio alegra al padre y el hijo necio entristece a la madre? ¿Cuál es la diferencia? Si los dos son los padres. El padre es padre y la madre es madre. Entonces, si causa tristeza para la madre, tendría que ser para los dos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que el hijo sabio es el que alegra al padre, porque generalmente, hermanos, quien lleva la actitud de corregir siempre en una familia a los hijos, casi siempre es la madre. La madre es la que le enseña desde que el niño va a empezar a caminar, a gatear, a andar. Es la que le vive enseñando. Por eso más adelante, en el libro mismo de Proverbios, capítulo 3 y el versículo 1, dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre. ¿Y por qué no el de la madre? Si la madre es la que lo ha venido instruyendo todo el tiempo. Dice que al padre, dice, mas el burlador no escucha las reprensiones. O sea, el hijo burlador es alguien necio. La palabra de Dios llama necio al hijo que no escucha el buen consejo. Pero ¿por qué esta tristeza y esta alegría solo al padre y a la madre en su totalidad? En su totalidad le da siempre el problema, o sea, le afrenta. Dice Proverbios 15:20, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. O sea, es algo que si nosotros nos podemos a pensar por mis emociones como madre, yo voy a decir, aquí se equivocaron con escribir esto. Pero la palabra del Señor no se equivoca, hermanos. Porque si el hijo que se comporta mal es tristeza de la madre, porque uno como madre mira que lo que ha hecho todavía no le llegó al hijo, todavía no le llegó la corrección bien. O sea, muchas veces nosotros como madre como que corregimos con más dulzura a nuestros hijos, ¿no? Como que les corregimos como con más corazón de madre, ¿no? Como que va a aprender, pero en el tiempo de él va a aprender. Mientras que el padre cuando corrige, muchas veces con solo la mirada está la obediencia. Y yo lo he podido ver con el niño, con Nathan, con mi nieto. Yo veo que la mamá le habla y le dice, y le da pau y le dice, y el papá solamente lo vuelve a ver, lo mira y ese niño corre y va a buscar cómo refugiarse como que para que no lo regañen. Entonces, certeramente a nosotras las madres nos corresponde corregir a nuestros hijos, enseñarles a nuestros hijos, porque si en algún momento yo he escuchado allá afuera, siempre dicen, sí, eso fue lo que te enseñó tu madre. Así es. O sea, cuando la hija se casa, ¿no? Y a lo mejor el marido salió mal y la trata mal y qué sé yo, es lo primero que dicen. Eso fue lo que te enseñó tu madre. O no te enseñó nada tu madre a cocinar. O no te enseñó, generalmente en los países latinos siempre se da eso. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como mujeres, como madres? Al fin, corregir a nuestros hijos, enseñarles el buen camino, enseñarles el buen comportamiento, porque a mí como madre, a mí me da vergüenza cuando un hijo se porta mal, un hijo mío, en aquel momento en la etapa de las hijas mías en su niñez, a mí me daba vergüenza cuando hacían algo, cuando se portaban malcriadas, cuando contestaba alguna de ellas mal a la persona que le decía algo, a mí me daba una vergüenza que yo quería que la tierra me tragara. Eso es cierto que la palabra del Señor nos enseña. La vergüenza es para nosotras las madres. La vergüenza no es para los padres.
Pero si el hijo es educado, el papá saca ahí corbata y cuello y todo, ese es el hijo mío. Ese hijo es tan educado, ese hijo que hace Igualito a su papá. igualito a su papá. Eso es lo que, sí. Entonces, la palabra del Señor nos enseña, hermanos. No es que vamos a ser los padres perfectos. No es que vamos a ser las madres perfectas. Pero corrijamos, mientras tanto, el niño va en su etapa de niño para que cuando llegue en su adolescencia y luego a su juventud, ese niño se comporte como un hijo verdaderamente y pueda empezar a honrar desde ese momento, desde en esa etapa, lo que la madre le dice o lo que el padre le dice, pero honrar a su padre y a su madre en esa etapa. Muchas veces, si nos damos cuenta, en mi país, yo no sé en el suyo, ¿verdad? Pero en mi país sucede. La mamá está diciendo algo, está hablando con alguna amistad o algo, viene el hijo o la hija y interrumpe y dice, no mamá, no es así. No. No, acuérdate mamá que fue fulano así. Eso, o sea, es una vergüenza. Eso es una vergüenza y de eso es lo que la palabra del Señor habla. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Por qué? Porque uno como madre lo siente, al menos yo lo sentía. Y me daba tristeza y yo llegaba frustrada a mi casa cuando una de mis hijas se comportaba de una manera grosera o contestona a una persona mayor o adulta y hablar algo que no debió haber hablado. Entonces por eso es, hermano, que la palabra del Señor nos enseña. Igual nos enseña a que el hijo sabio va a recibir el consejo. Siempre nosotros como adultos, hermanos, la palabra del Señor nos exhorta. Recibamos la exhortación porque eso vamos a ser sabios. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, recibe el consejo. La palabra del Señor nos da duro muchas veces. Recibámoslo porque eso es lo que nos va a corregir. Porque si no nos corrigió nuestro padre, nuestra madre en la etapa de niños, ahora la palabra del Señor nos corrige, nos exhorta, nos enseña. Recibamos la instrucción porque eso es lo que el Señor Jesús hace con nuestras vidas. Amén. Vea que este tema, ¿verdad? Porque como les decía, es un tema muy, muy agradable y desagradable a la vez, ¿verdad? Agradable cuando nosotros necesitamos este tipo de consejos y desagradable porque en algún momento o estamos hablando nuestras verdades o nos dicen nuestras verdades, ¿verdad? Amén. Y en el tema de familia. Decía mi hermana Salvadora, ¿verdad? En el versículo 1 del capítulo 13, habla de el hijo sabio. Quien escribe el libro de Proverbios es nada más y nada menos que el sabio Salomón. Salomón fue hijo también. Y él como hijo dejó escrito la experiencia vivida de él como hijo obediente, como teniendo una madre y un padre que lo supieron crear, que lo supieron instruir. Vea que dice el hijo sabio, no dice el hijo inteligente, eso es otra cosa. El hijo inteligente es aquel que en matemática le pega de 100, 100 o de A a. No, es del hijo sabio, que eso es otra cosa. Eso ya trata con la mente y el corazón, no con el entendimiento. Vea que dice el hijo sabio escucha las reprensiones. En el 13:1 dice, en el 10:1 dice, pero el hijo necio es tristeza de su madre. La necedad de un hijo, oiga bien, la necedad de un hijo. La tristeza que provoca un hijo por la necedad, por aquel que no escucha consejo. A veces nosotros los padres se nos olvida que nuestros hijos van a llegar a ser mayores. Y yo siempre le digo a nuestros hijos, con mi esposa le decimos yo en lo personal, si ellos hacen algo incorrecto, ¿verdad? Yo les digo a ellos, vean, háganle caso a su mami. Ustedes quieren estar bien conmigo, háganle caso a su mami. A mí no me digan, no me digan nada. Hágale caso a su madre.
Pero es que mire, hágale caso a su madre. Pero es que hágale caso a su madre. Una madre es una madre que le anduvo cargando 9 meses, se preocupó durante el periodo que usted estaba pequeño, quien buscaba la medicina, quien buscaba que durmiera bien, que comiera bien, que vistiera bien. Por eso es que la que sufre el mayor desprecio o rechazo de un hijo es la madre. Porque nosotros los padres en algún momento hasta estamos ausentes. Pero la madre nunca deja de estar presente en un hijo. En los momentos buenos, en los momentos malos. En la cárcel, en el hospital, en una piñata, en una celebración, siempre está la mamá. Puede que el padre no esté, pero la mamá siempre va a estar. Y por eso Salomón escribe mucho sobre este tema, ¿verdad? Y el tema aquí se llama honrar. Cuando ya dice el versículo 20 del capítulo 15, dice, mas el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio, vea la transición que hay aquí. El hijo sabio, más el hombre necio. Es un proceso de niñez a la madurez o a la vejez. Aún nosotros, como hijos, a nuestra edad, que tenemos padre o tenemos madre, a veces somos vergüenza de nuestros padres. ¿Por qué? Porque le menospreciamos, dice la palabra, causamos menosprecio. Y menosprecio significa no apreciar lo que Dios nos dio para que nosotros fuésemos lo que somos el día de hoy o lo que van a ser el día de mañana. Entonces, esto, ¿verdad? Termina Salomón en el versículo 33 del capítulo 15, dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra procede la humildad. Cuando usted empieza a honrar a su papá o a su mamá, usted se volvió un hijo humilde. Cuando nosotros como cristianos empezamos a hacer la voluntad de Dios, nos vestimos de humildad, nos llenamos de humildad, empezamos a obedecer, empezamos a hacer caso. Amén. Amén. Entonces, este es un tema muy, muy bonito, pero el tiempo no nos da, ¿verdad? Porque la función nuestra es servirle a usted también, no solo con la palabra, sino que también llevando la oración en cada una de las necesidades que nosotros recibimos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar orando en esta noche, hermanos. ¿Tienes saludos? Vamos a saludar a nuestro hermano Oscar Morales. Dios le bendiga, hermano Oscar. A Cristina Díaz, mil bendiciones. A Rodolfo Pérez, Dios te bendiga, Rodolfo. A nuestro hermano Argen Rivera, Juliana Hernández. A nuestro hermano José Torres, Connecticut. A nuestra hermana Elisa Pineda. A nuestro hermano José Hurtado. A nuestra hermana Ivania Torres. A nuestra hermana Janet Vega, bendiciones, Janet. Patricia Terraza, Dios le bendiga. Y a nuestra hermana Guadalupe Mato, mil bendiciones. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta noche, hermanos, pero antes quiero leer un testimonio que mandó, creo que por voz, ¿verdad? Nuestra hermana Azucena Linarte. Dice que los médicos decían que su hija y su nieta, creo, corrían riesgo que no iban a nacer la bebé, pero que ya hace 2 meses ella había pedido oración aquí en este programa con nosotros y hemos estado orando por eso. Y dice que le querían hacer un legrado a la muchacha en el embarazo. Pero para la honra y la gloria de Dios ya cumplió 7 meses y que la bebé está bien y que va a nacer. Gloria al Señor. Bendito Dios. Damos la honra y la gloria a Dios, hermano. Eso es lo que Dios hace. Vamos a orar en esta noche y le vamos a pedir que se una con nosotros para orar, que sea Dios obrando esta noche en cada petición. Dios, te adoramos, te bendecimos y te damos las gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Señor, venimos presentándote, Dios mío, la vida de Azucena Linarte, Señor, nuestra hermana, Padre. Gracias por ese testimonio. Gracias por lo que tú has hecho en la hija de ella, Padre, en su
su nieta también, Dios mío, gracias, Señor. A ti te damos honra y gloria, Padre bendito. Te suplicamos en esta noche, Señor, que bendigas el negocio que mi hermana tiene, Dios mío, que seas tú obrando, proveyendo lo que ella necesita. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias. Oramos por la vida de mi hermana Lidia Narváez, Señor. Oramos para que ese brazo izquierdo, Señor, reciba fuerza, Padre, se recupere, Señor, de esa dolencia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Obra con tu mano poderosa, Padre bendito, conforme a tu misericordia y tu voluntad, oh Rey. Oramos por mi hermana Verónica García, Señor, por su esposo, Padre, Enor Efraín, Señor, y sus hijos. Oramos para que tú obres en su vida, Señor. Tú conoces lo que ella está pasando, tú sabes lo que ella necesita. Fortalécele, Señor, ayúdale, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por las amistades, Señor, de la mamá de nuestro hermano José Torres, Señor, allá en Texas, Señor, por favor, te suplicamos misericordia, Señor, por esa familia, por todas esas familias que han perdido sus hijos, Dios, por esos hijos que perdieron padres, Señor, tíos, hermanos. Oramos en esta noche, Padre, para que tu misericordia, Señor, alcance, Dios, y fortalezca a esta familia en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por Carla Gómez, Dios mío. Mira ese proceso que ella está pasando, Señor, de este divorcio, Dios eterno, ayúdala, Dios eterno. Tú sabes lo que ella necesita, tú conoces la necesidad, Señor, en su vida. Ayúdala, Padre, para que mi hermana, Padre bendito, busque el refugio tuyo cada día, Señor. Oh, fortalécela, Dios mío, en el nombre de Jesús. Suplicamos tu misericordia, Señor. Mira ese embarazo de Darlene López, Señor. Oramos, Dios eterno, en esta noche, para que seas tú guardándola, Dios, ayudándola en el nombre de Jesús. Señor, sé tú fortaleciendo ese embarazo, Padre. Que ese niño, esa niña, Señor, que va a nacer, Dios mío, que nazca conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdala, Dios mío. Mi hermana Maylin Morales, Señor, mira esos pies, Señor. Mira ese problema de circulación que ella tiene, Dios eterno. Suplicamos tu misericordia, Señor. Suplicamos que pongas tu mano poderosa. Ayúdala, Señor, y que mi hermana tenga la fe, la confianza en que tú vas a obrar en su vida, Padre, en sus pies, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por la vida de mi hermana Leticia y mi hermano Javier Martínez. Oramos, Señor, para que tú obres en ellos, Dios eterno. Señor, sigue obrando en su sanidad, en su cuerpo, Dios mío. Tú conoces, Señor, cuáles son sus dolencias. Tú conoces, Dios, lo que ellos necesitan, Padre. Levántalos, Dios mío, fortaléceles espiritualmente. Ayúdalos en su salud, Señor, para que ellos puedan seguir adelante, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por la vida de mi hermano Juan Carlos Cabrera, Señor. Mira su visión, Dios mío, obra en su vida. Ten misericordia, Señor, devuelve la vista, Padre. Toma control de ese páncreas, de ese azúcar, Dios, de esa diabetes, Señor eterno. Glorifícate en su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Fortalécele, Señor, fortalece a su esposa. Padre, ayúdalos a que ellos puedan levantarse cada día en el nombre de Jesús. Oramos por José Luis Lechado, Señor. Oh Dios, oramos en esta noche, Padre, para que tú tengas misericordia. Levántalo, Señor, ayúdalo, Dios mío. La ciencia ha dicho no hay nada que hacer, Padre. El médico dice no puedo más nada que hacer, Señor. Pero tú tienes la última palabra. Tú puedes, Señor, hacer cosas grandes en la vida de este hombre, Dios mío. Fortalece a su esposa Mercedita Espinosa, Señor. Ayúdala, Señor, que ella se aferre a ti, Señor, en esta situación difícil que estén pasando, Señor. Ayúdala, levántala en el nombre de Jesús, amado Rey. Oramos, Dios mío, por Odalis Hernández Cabrera, Señor. Mire ese cáncer en ese seno, Señor. Quema, Padre, toda célula cancerosa. En el nombre de Jesús, Dios bendito, pon tu mano poderosa y levanta, Señor, esta mujer, Dios mío, para que testifique, para que te dé gloria y honra a ti, Señor, que tú pudiste hacer cosas grandes en su vida. En el nombre de Jesús, amado Rey. Oramos por Carlos Santos, Señor amado. Mira allá donde él se encuentra, Señor, en esa situación, Padre, pasando ese tratamiento, Señor, de ese cáncer. Sé tú obrando, Dios, glorifícate en su vida. Señor, gracias por lo que estás haciendo, Dios mío. Gracias, Padre, porque
Yo sé que tu mano poderosa puede hacer cosas grandes, mi Rey. Fortalece su esposa, Señor, Anayansi. Ayúdala, Señor. Glorifícate en su vida. En el nombre de Jesús, amado Rey. Oramos por Julio Morán, Señor. Oramos para que tú levantes a este hombre, Señor. Limpie esa vasija, Señor, que tú usaste, Señor, en aquel tiempo, en aquel momento. Señor, límpialo, Padre, levántalo para la gloria tuya. Señor, en el nombre de Jesús, restaura su vida, Padre. Oramos por la vida de mi hermana Mayra Hinojosa y su hija, Señor. Mira esa petición que ellas tienen, Dios mío. Tú conoces qué es lo que ellas necesitan, Señor. Obra conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por Marta Elisa Valladares, Señor. Mira, Señor, esa recuperación de ese derrame, Dios mío, que le dio. Ten misericordia, levántala, Señor. Ese derrame cerebral, Señor, que afectó su vida. Ayúdala, levántala, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por el esposo de Esmeralda, Señor. Por esa cirugía en el cerebro, Señor. Mira dónde se encuentra, Dios eterno. Mira las cirugías que hacen falta para él, Señor. Ten misericordia y levántalo, Dios mío. Ella está esperando un milagro tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, amado Rey. Oramos por la vida de Jonathan Cruz, Señor. Oramos para que tenga misericordia, Señor. Mire ese problema de corazón. Sé tú obrando, transforma, Señor, ese corazón, Padre, para que Jonathan, Señor, te sirva, te glorifique, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y a ti, Señor, te dé toda la honra, toda la gloria, por los siglos de los siglos, Señor amado, aleluya. Oramos, Dios mío, por los hermanos que están conectados en esta noche. Oramos, Dios, por los hogares, por los matrimonios, por los hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos para que tú, Señor, seas bendiciendo cada hogar, cada familia, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos en esta noche, Dios mío, por esta ley, Señor, por ese plan migratorio que ha sido presentado, Señor, para el Senado, Dios, para el Congreso, Dios mío. Sé tú obrando, Dios mío. Mueve tu mano poderosa, Dios eterno. Toca, Señor, los que están en eminencia, para que este plan migratorio, Dios mío, lo hagan una ley, Señor, y pueda, Dios eterno, acoger a muchos hermanos que están esperando, Dios mío. Señor, que esta ley, que este plan, Señor, se haga una ley, Padre, en el nombre de Jesús. Guarda a mis hermanos, Dios mío, que no tienen un documento en este país. Guárdale, Señor, con tu mano poderosa. Cúbrelo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Sabemos que tú puedes hacer cosas grandes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Oramos por cada hermano, Dios, que escuchó tu palabra. Dios mío, por aquel que estaba necesitado, Señor, haz tu obra. Por el que no te conoce, Señor, y escuchó esta palabra, Señor, toca su corazón, Señor, y trae salvación a su vida. En el nombre de Jesús, Señor. Y a ti te damos toda honra y toda gloria en esta noche. Por los siglos de los siglos, Dios, gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Ya, verdad, ya se nos fue el tiempo, pero vamos a dar los últimos saludos a Suyapa Guerrero. Dios te bendiga, Suyapa. A nuestro hermano Samir Pérez y a nuestra hermana Grace Gadea. Bendición, hermana Grace. Una reflexión antes de despedirme, ¿verdad?, de este programa. Yo siempre le digo a mis hijos, desde Jordan hasta Cindy, hágale caso a su mamá. Desde Ian hasta Michelle, hágale caso a su mamá. Unos son menores de edad y otros ya tienen hasta hijos. Porque hacerle caso a la mamá, ese no caduca el tiempo, no tiene caducidad. Ustedes van a ver personas que son prósperas económicamente y las mamás o los papás viven en condiciones precarias. Pregúnteme, o un día vamos a llevar un tema sobre esto, ¿verdad? Porque esto es la realidad que se vive en muchas familias. Y Dios nos dio a nosotros el espíritu de enseñar para saber y corregir las cosas que han de suceder. Dios les bendiga, hermanos. Les esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana a nuestro culto de jubileo. Conéctese. Va a haber un culto de jubileo tremendo donde usted también se va a gozar. Así que conéctese a las 10 de la mañana, hora de los Estados Unidos, 8 de la mañana, hora de Centroamérica.
Y el próximo viernes, si el Señor todavía nos deja aquí seguir adelante, hermanos, vamos a estar en este programa de Noche de Oración a las 8 de la noche el día viernes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones. Damos gracias a Dios por tu vida. Te agradecemos tu sintonía. Si deseas comunicarte con nuestro ministerio, escríbenos a las siguientes plataformas: restauradosparavencer@yahoo.com, canal de YouTube Ministerio Internacional Nuevo Nacimiento, en Facebook y Messenger Ministerio Internacional Nuevo Nacimiento, teléfono 305-200-5976. Nuestras transmisiones: domingo 10 a.m. y viernes 8 p.m. Dirección 2114 Northwest 21 Street, Miami, Florida 33142. Bendiciones.